Michael Ayers era productor de noticias en Nueva York y un día, de la nada, dejó de asistir a terapia porque descubrió que su terapeuta tenía un TikTok con más de 50.000 seguidores. Y después de cada sesión subía contenido que se parecía demasiado a lo que él le había contado. Nunca decía su nombre, pero sí sentía que hablaban de él. Y esa percepción de que su experiencia podía estar inspirando contenido en redes sociales lo hizo sentir incómodo. No era necesariamente un error del profesional, pero sí revelaba el desfase que hay entre lo íntimo del consultorio y lo público de las plataformas que existen hoy en día. Una frontera que en la era digital no siempre está bien trazada. Por eso, en este episodio nos preguntamos ¿qué significa comunicar con responsabilidad cuando los contenidos más virales son los que van en contra del rigor profesional? ¿Dónde termina el acto de educar y dónde empieza el espectáculo? Yo soy Tomás Marema, CEO de Encuadrado, y bienvenidos a Hecho Pulso, un podcast donde exploramos los dilemas que hay detrás de emprender en salud. Para responder esta pregunta, invité a Luis Tejo, conocido en redes sociales como NutriHulk, quien cuenta con miles de seguidores y ha encontrado en ellas la forma perfecta de combinar educación y entretenimiento. Para entender este tema, lo primero que tenemos que hacer es entender que el problema no es que se comparta la información en las redes sociales. El compartir información entre profesionales de la salud siempre ha pasado. Pero antes, la información se compartía en congresos, donde la información se trataba entre profesionales. El problema es que la era digital y la aparición de las redes sociales lo cambió todo. Miren esto, los contenidos más virales en salud son justamente los que hablan de casos reales de pacientes, ya sea de manera directa o indirecta. Y puede que con esto no estén buscando exponer a nadie. Al contrario, muchas veces están tratando de crear conciencia, desde la pedagogía o la empatía, con la intención de demistificar alguna situación médica o romper tabúes. Pero en las redes, lo íntimo se viraliza más que lo técnico. Y es justamente ahí donde empieza la tensión. Porque en el fondo, los profesionales quieren que la gente vea lo que hacen. Pero todavía no es 100% claro de cómo pueden hacer uso de las nuevas formas de comunicar masivamente. Es parte de la profesión querer ser parte de la conversación. Y también es normal sentir que hace falta de formación en esto. Generalmente, los profesionales de la salud empiezan su trayecto en las redes sociales sin mucha estrategia, a puro ensayo y error. Así fue el caso de NutriHulk. Entonces, en ese tiempo estábamos desmintiendo varias cosas y yo lo empecé a explicar con Pokémones. Si usted no quiere ser Snorlax y quiere convertirse, y así empecé. Y esa irreverencia y los chistes, las tallas que empezaron a salir, empezaron a rendir frutos porque fueron como 2 o 3 videos que lanzamos de esa forma, que los subimos por si alguien los veía. Se empezaron a compartir espontáneamente y empezaron a pedir más videos, empezaron a hacer más preguntas. Y yo empecé de a poco a trabajar en eso. El problema es que muchas veces no logran sacarle el máximo provecho a las redes sociales, o simplemente cruzan la línea y es muy tarde para volver hacia atrás. Hasta ahora se están creando recursos como los de Mayo Clinic Social Network que tienen artículos relacionados a la ética del uso de información personal, donde recomiendan manejar la información del paciente con su consentimiento y siempre de forma anónima. De igual manera, recomiendan ser muy exhaustivos con la información que se difunde, ya que las redes sociales habilitan la posibilidad de que cualquier persona pueda entrar a la conversación sobre la salud. Porque antes, para entender esta información, los pacientes dependían de la información que les fueran a dar en consulta. Pero en los 2000, con la llegada de los blogs, YouTube y acceso libre a los TED Talks, los contenidos de salud empezaron a ser mucho más digeribles. En las recomendaciones de Mayo Clinic se habla de cómo los contenidos deben ser elaborados para que un estudiante de secundaria pueda entenderlos. Y el video es el formato predilecto. En 2023, en España, se consumieron más de 300 millones de videos relacionados a la salud mental. Y esto lo empezamos a ver de muchas formas. Al día de hoy, el hashtag doctor tiene más de 4 millones de publicaciones en TikTok y más de 20 en Instagram. Pero aquí llega nuevamente un problema, porque con la democratización de la información también llega la desinformación. Hoy, cuando llega un paciente con una idea errónea porque lo vio en TikTok o en un post viral, el profesional de la salud se convierte no solo en quien corrige, sino en un mediador de conocimiento confiable dentro de ese entorno digital. Ya no basta con explicar un diagnóstico. Ahora
Hay que gestionar el ecosistema informativo en el que ese paciente habita. Y precisamente lo que se ve en redes sociales que triunfa son las verdades a medias, las posverdades y cosas que, como decía, se repiten nomás, que parecen atractivas. Incluso uno ve hartos formatos de gente explicando en términos muy científicos, muy técnicos, muy complejos. Y personas que, oh, eres seco, y se llenan de seguidores, pero no entendieron nada de lo que se dijo. Y la gente que sabemos, entendemos que está diciendo una aberración. Para esto, los investigadores de la Mayo Clinic recomiendan evaluar la pertenencia y la credibilidad de la información, revisar la claridad de las fuentes, qué tan actualizado está el artículo y si presenta áreas de incertidumbre. Es decir, datos que no sean del todo claros, lo cual muchas veces no se cumple. Y algo que critico mucho de colegas o de influencers es que llegan y repiten y no investigan. Entonces se producen ciertos mitos, como por ejemplo esto de que el agua no hidrata y que hay que estarle echando sal. De cierta forma podrían tener razón, yo he visto los estudios que lo señalan, pero lo señalan en cierta población, bajo ciertos contextos, y ahí muere el asunto. Tanto que cada vez hay más personas que se empiezan a autodiagnosticar en base a lo que ven en las redes sociales. Porque a veces encontrarse con un solo post que describa síntomas, aunque sea superficial, ayuda a generar sensaciones de alivio. Puede darle palabras a algo que hasta ese momento era una incomodidad difusa. Yo notaba de que perdía, entre comillas, mucho tiempo en enseñarle al paciente cosas básicas en la consulta con las cuales podía llegar antes sabiéndolas, y nos enfocábamos directamente en su problema. Así que grabé un video que es mi famoso workshop de 80 minutos, donde enseño todo lo que se aprende en una consulta nutricional común y corriente. Explico qué pasa con los horarios, la definición de objetivos. Son 80 minutos que la persona está teniendo un adoctrinamiento nutricional. Pero llega con los conceptos básicos a la consulta. Y ahí yo me preocupo, ya que Perico Los Palotes, su problema es que le da por comer en la noche. Ese es su problema. No es su problema los carbohidratos y cómo se usan las grasas ni las proteínas. Su problema es que quiere parar de comer tanto en la noche. Bacán, revisémoslo. Entonces nos enfocamos más en la necesidad de la persona, y todo eso está automatizado. Y eso, en muchos casos, motiva a la persona a buscar ayuda profesional. Un estudio del Social Media Stethoscope hecho en el 2024 mostraba que el consumir contenido de salud en redes sociales alfabetizaba a la población, y eso ayudaba a aumentar la retención de pacientes y bajar los niveles de ansiedad de estos antes de una consulta. No se trata de reemplazar la consulta, sino de preparar el terreno, de usar las redes para orientar, para desactivar mitos, para que cuando esa persona finalmente llegue, no venga desde la confusión o el miedo, sino desde la confianza. Y es que de hecho, tener presencia en redes sociales y subir contenido educativo ayuda con la adherencia de pacientes. Entonces, tu presencia en redes sociales hoy día no es solamente una manera de arrancar la consulta, sino que de sostenerla. Y según el Wall Street Journal, en el 2021 empieza a ocurrir algo muy interesante. En países como Estados Unidos, Google y TikTok se posicionan como el primer filtro de información al que acuden estos usuarios. Y en estas búsquedas, los pacientes empiezan a revisar si hay contenido inapropiado en las redes sociales de los profesionales. Contenido como fotos en fiestas, información muy personal, comentarios controvertidos. Y mientras los pacientes están buscando hacer el match perfecto, las redes sociales se vuelven la sala de espera donde pueden observar el comportamiento de su doctor. Y aquí ya estamos en el último punto que nos hacía falta entender. Hoy día, las redes sociales son la preentrevista que tiene un paciente antes de tener su consulta médica. Me di cuenta hasta hace poco que el boca a boca ya no existe. Pues el boca a boca es... Nadie dice ahora como, oye, anda a ver este Nutri, su oficina está en tal lugar. Y que anda a preguntar allá si te pueden atender. No, pues anda a ver este Nutri, este es su Instagram, ve si te gusta. O este es su TikTok. Entonces esa es la forma de recomendarse hoy en día, pues, y hay que adaptarse. Entonces eso es lo que me lleva a quedarme y a estar innovando siempre. Y vean esto. Según NTT Data, en el 2024, el 90% de las organizaciones latinoamericanas ya tenía presencia en redes sociales para interactuar con sus pacientes. O sea, el problema nunca fueron las redes sociales.
El problema es utilizarlas sin entender el poder que éstas tienen en tu consulta o en la vida de tus pacientes. Porque sí, un solo video puede ayudar a que un paciente llegue a tu consulta con menos miedo o entendiendo mejor su diagnóstico. Y eso también es cuidar. Y ahí es donde los profesionales tienen que afinar el pulso. No para dejar de comunicar, sino para hacerlo con criterio. Criterio para distinguir entre la visibilidad y el espectáculo, entre pedagogía y show, entre el deseo de ayudar y el riesgo de convertir al paciente en contenido. ¿Pero qué piensan ustedes? Déjenme saber en los comentarios. Denle like y síganos para seguir explorando estos dilemas. Ser profesional independiente en la salud es construir con lo que hay. Y eso es Hecho a Pulso. Yo soy Tomás Mareman, tu host en Hecho a Pulso, el podcast encuadrado. Este episodio fue producido por Naranja Media. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo capítulo.